El tema para mí es abordar la parte de diabetes tipo 1, fisiopatología, a ver si se está viendo bien, fisiopatología, tratamientos, esquemas de insulinización, monitoreo. ¿Se ve bien la manera en que estamos compartiendo? Sí. Sí, ahí está perfecta, presentada. Perfecto. Dentro de lo que es la fisiopatología de la diabetes 1, intenté hacer una introducción tratando de simplificar un tema que realmente es complejo, y a la vez voy a, digamos, a decir que he recibido muchísima ayuda, porque he recibido ayuda de gente que, digamos, que me acompaña de hace mucho tiempo, que pertenece a la Sociedad Argentina de Diabetes y también al servicio. Entonces, en esta parte que es diabetes tipo 1, admito también que tengo la ayuda de Osvaldo y también la ayuda de Mario Marcialetti, que es nuestro endocrinólogo infantil, que tiene mucho conocimiento en diabetes tipo 1, y nosotros como servicio abordamos a nuestros pacientes pequeños cuando arrancan con su debut diabético, y estamos compenetrados todo el grupo, porque luego sus pacientes van a pasar en su tratamiento, digamos, a nuestro equipo de adultos. Entonces, lo que yo les voy a conversar es que la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica que está producida por una destrucción inmunomediada de los islotes betas pancreáticos, y esta destrucción de las células productoras de insulina tiene un origen que va a ser multifactorial. Hay muchos factores genéticos que predisponen, y además factores ambientales, y que va a resultar en una destrucción de la célula beta, y por consiguiente la secreción de insulina va a ser deficitaria. La prevalencia de diabetes tipo 1 es aproximadamente 1 en 300, con un aumento progresivo, y esta incidencia ha ido en aumento en las últimas décadas, e inclusive en algunos sectores del mundo que es aún mayor. Estaría representando más o menos un 5 o un 10% de todas las diabetes que nosotros vemos. La diabetes tipo 1 de tipo autoinmunitaria o de inicio juvenil, más o menos va a suponer un gran porcentaje de estas diabetes de tipo 1. Es entonces que recalco que la historia natural de la enfermedad, digamos, muestra sobre todo un proceso que es autoinmunitario y que ocurre bastante tiempo antes del diagnóstico clínico de la diabetes, en los primeros años de vida, con un intervalo que se va a producir entre meses y años hasta el debut en la infancia. También se puede presentar en la adolescencia, y también se va a poder presentar en la edad adulta, que es algo que también a nosotros como clínicos nos va a interesar. Este impaso, este periodo de tiempo entre que comienza a producirse un fenómeno inmunitario y hasta que la persona debuta, va a ser variable. Sabemos entonces que este inicio entre la aparición de la inmunidad y el debut va a ser más corto cuanto menor sea la edad. ¿Sí? Es así, entonces, que nosotros podemos definir que van a existir como 3 estadios: estadio 1, que está en la figura, estadio 2 y estadio 3, en donde vamos a tener en la primera parte, en donde vamos a tener una fase en donde tenemos un riesgo potencial. Luego vamos a tener una segunda etapa en donde tenemos una fase que va a ser de tipo preclínica, en donde todavía no van a haber síntomas. Vamos a tener normoglucemia, y donde vamos a tener aparición de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos van a seguir, digamos, presentándose hasta que va a haber una desregulación en esta funcionalidad, y va a aparecer lo que es la disglucemia, hasta que pasemos de pronto a la fase clínica, en donde además de la disglucemia y además de continuar, digamos, con la autoinmunidad, va a haber presencia de síntomas. Es entonces que va a aparecer una palabra, que es la insulitis. Es por ello que el diagnóstico de insulitis se realiza por la presencia de infiltración linfocítica en los islotes de Langerhans, productores de insulina. Si esta infiltración está, digamos, alrededor, se denomina perinsulitis. Si está en su interior, intrainsulitis, y es entonces que la primera es la más frecuente.
En la insulitis se encuentran varios tipos de células y productos, entonces vamos a tener una infiltración linfocitaria, mayoritariamente de células T, CD8, aunque también vamos a encontrar otro tipo de células. Dentro de toda esta complejidad de elementos, de productos y de células, lo que vamos a ver es una destrucción celular, y nosotros estamos viendo en la imagen una infiltración típica con una destrucción, por último, en la última imagen, completa, digamos, de la funcionalidad pancreática. La insulitis solo afecta al 10 al 30% de los islotes productores de insulina y se produce de forma gradual, sin que exista una correlación en realidad entre la masa de la beta residual y la duración de la enfermedad o la edad al diagnóstico. Esto también explica la presencia de péptido C en persona con diabetes, incluso muchos años después de la aparición de la enfermedad. Esta afección parcial de los islotes implica que para la aparición de la enfermedad clínica es preciso que haya otros factores más allá de esta insulitis limitada, como también la disfunción global de la célula beta o la inflamación. ¿Cuáles podrían llegar a ser los posibles agentes causales de la diabetes tipo 1? Entonces van a entrar a tallar distintos factores, factores genéticos, factores inmunológicos y factores ambientales. O sea, es indudable que esta situación es bastante más compleja y que uno intenta disgregarla e intenta individualizarla y realmente es difícil. En factores genéticos vamos a tener el complejo mayor de histocompatibilidad, van a haber otros genes. En la parte inmunitaria vamos a tener la respuesta inmunitaria humoral, celular, la innata, y a nivel de factores ambientales vamos a tener componentes de la dieta, aparición de probables virus que puedan llegar a interaccionar, y también el microbioma. En cuanto a los factores genéticos, no se trata de una herencia monogénica, sino es una herencia realmente poligénica, donde existen polimorfismos múltiples, o sea que hay muchos genes implicados. Los más importantes de estos genes están dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, que contribuyen a una agregación familiar del 41%. Es así como en esta diabetes, la presencia de este complejo, asociado a lo que nosotros llamamos el DQA, DQB, el antígeno HLA-DR, y otros más, que realmente los números son bastante complejos y realmente condicionan a que esta situación sea realmente de necesidad para ser completados, sobre todo cuando nosotros nos preguntamos el futuro y el futuro de la ciencia en cuanto a la intervención de una probable terapéutica, y de poder decir, ¿esto podrá llegar a tener una solución a través de la ingeniería genética? ¿O realmente podremos ayudar a las familias cuando existe un hermano, por ejemplo, que ha debutado con diabetes? ¿Qué le podemos decir a esos padres si es que esos 2 o 3 hermanos van a tener este problema de salud o no? Entonces, la posibilidad de que un hijo de un paciente con diabetes mellitus tipo 1 desarrolle diabetes es de un 6% aproximadamente, del 5% entre hermanos y aproximadamente del 50% en gemelos univitelinos. El riesgo de los bivitelinos es similar al de cualquier otro hermano. O sea, fíjense que la genética es sumamente importante, pero que existen otros factores además. Los factores inmunológicos que uno daría a llamar entonces una autoinmunidad. La presencia de autoanticuerpos es de 85% en la diabetes tipo 1, tanto clínica como preclínica. La ausencia de autoanticuerpos no sirve para diferenciar en realidad clínicamente la enfermedad, pero su presencia sí se asocia con destrucción más acelerada de la célula beta pancreática. ¿Esto qué quiere decir? Que la presencia de anticuerpos nos va a decir que existe una probabilidad. La combinación entre todos ellos o entre todos estos anticuerpos nos da más posibilidad, pero el hecho de que un paciente no los tenga positivos quiere decir que por ahí fue positivo en algún momento y que en el transcurso de todo este tiempo, de esta cronicidad, se pueden haber negativizado. ¿Cuáles son los 5 anticuerpos o los anticuerpos que podemos identificar al momento? Anticuerpos contra las células productoras de insulina, llamados ICA, los anticuerpos antiinsulina, los anticuerpos contra la isoforma de 65 kilodalton, llamado GADA, los anticuerpos contra la molécula IA2 relacionada con la proteína tricina,
y los anticuerpos contra el transportador de Zinc-8, ¿sí? Desde el punto de vista temporal, los primeros que aparecen, incluso antes de los 6 meses, son los anticuerpos anti-insulina, seguidos por los ICA, luego por los GADA y por los IA2A. Eso sería la secuencia en cuanto al tiempo. Si es que podemos tomar al paciente y poderlo seguir en la evolución, y si es que nos lo encontramos completamente evolucionado y de pronto con algún anticuerpo que ya se pudo haber negativizado. Digamos entonces que frente a esta situación inmunológica podemos definirlo como innata, donde los neutrófilos son las primeras células que se activan ante un foco inflamatorio. Además de la acción macrofágica conocida, los neutrófilos interactúan con otras células, tales como los macrófagos como células dendríticas, como los natural killers, liberando citoquinas. Estos producen una degranulación, producción de radicales libres, van a producir estimulación de fagocitos o de fagocitosis y van a activar al complemento, estimulando la ya conocida respuesta inflamatoria. ¿Sí? Existen lo que ya sabemos como los factores ambientales, donde la incidencia de diabetes mellitus 1 se ha incrementado en los últimos 30 años. Y además, en este momento, una de las incógnitas nos preguntamos si es que la estadística y la epidemiología frente al COVID y el post-COVID, si es que no va a haber una diferencia. Pareciera, por las primeras estadísticas que estamos teniendo, que puede que estemos frente a una situación en donde la diabetes tipo 1 podría llegar a tener un pequeño aumento en estos 2 últimos años. ¿Qué podemos pensar o qué podemos decir? Los emigrantes tienden a igualar el riesgo de desarrollar diabetes al riesgo de los habitantes del área al que emigran. ¿Eso qué nos quiere decir? Que indudablemente el factor ambiental es muy importante. En Europa, individuos genéticamente parecidos difieren en su riesgo de diabetes según el estatus socioeconómico, o sea, ahí tenemos una cuestión ambiental. Y existe un carácter estacional de los picos de incidencia de diabetes. Se han propuesto varios candidatos: virus, toxinas, factores dietéticos, cambios en el microbioma, tanto en la época prenatal, postnatal y en la infancia. Factores ambientales dietéticos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué nos dice hoy todas las etapas investigativas? El consumo materno de vegetales, tales como patatas, frutos rojos y café, podrían ser hasta cierto punto protectores. Productos lácteos como la margarina baja en grasa, la leche fresca, el queso y la leche agria, todos ellos tendrían algunos factores que podrían asociarse a diferencias en riesgo. El consumo de omega 3 también podría estar asociado a disminución de riesgo. La lactancia materna tendría un rol protector. Y la introducción del gluten en forma precoz también podría llegar a tener un efecto que podría ser realmente negativo. Y los azúcares refinados y las bebidas azucaradas también podrían llegar a tener un efecto negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener en cuenta que existen factores ambientales y que van a actuar y que van a estar también presentes en el momento de la concepción. Los virus. Existen, digamos, muchas teorías por las cuales los virus podrían llegar a ser factores de riesgo y que van a tener un porqué. Existe una asociación primero epidemiológica y además allá con las biopsias de los lotes de enterovirus, porque además existe un trofismo particular por el páncreas. Y además se ha encontrado, digamos, una cierta similitud con los receptores con respecto al Coxsackie-B. Todavía no se sabe bien, pero existe una asociación clave. Esta imagen, digamos, hemos armado, en donde tenemos una integración de los distintos factores ambientales y el microbioma, me parece que está sumamente interesante, y además, desde este punto de vista, también podría llegar a ser que podría haber una posibilidad terapéutica, en donde modulando la microbiota, digamos, podríamos actuar en las distintas fases de la enfermedad. Entonces, indudablemente la diabetes tipo 1 se puede asociar con la introducción de determinados antígenos de la dieta realizada en forma precoz. O sea que habría que tener un poco de cuidado y seleccionar cuáles serían los primeros alimentos que se le presentan al lactante.
existen cambios, y se ha comprobado que existen cambios en la flora intestinal, a predominio de determinados bacteroides, que ahí están nombrados como el subtipos Dorei o vulgatus, que se presentan con mayor posibilidad en pacientes cuyo diagnóstico reciente se ha realizado de diabetes tipo 1. La exposición a proteínas de leche de la vaca, como la caseína, se asocia también a mayor riesgo de autoinmunidad en los islotes pancreáticos. Y una dieta rica en gluten puede favorecer una disbiosis. ¿Por qué? Porque existe un aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, en resumen, van a haber las distintas etapas, van a haber estímulos prenatales, van a haber posibilidades de estímulos postnatales, también distintos factores de progresión, y fíjense que todo ello en esta figura nos, digamos, enseña o nos advierte que existen distintos momentos de vulnerabilidad, y que también existen distintos factores que podrían llegar a tener, digamos, alguna situación de protección. Algo interesante para agregar en esta etapa, o para agregar en lo que sería diabetes tipo 1, que existe una diabetes autoinmunitaria de aparición tardía o de aparición en el adulto, que nos complica un poco más, o sea que además de todo lo que teníamos y veníamos diciendo que por ahí había una cierta dificultad, que se nos podían entremezclar los números, que teníamos la 1, que teníamos la 2, como nos preguntan los pacientes, ¿cuál tengo? ¿La 1, la 2? La de los delgados, la de los gorditos, en realidad agregamos una como para tener un mix. Entonces, este LADA es una forma híbrida de diabetes, en donde los criterios, digamos, según la Sociedad de Inmunología, nos dice que tiene que tener presencia de autoinmunidad en aparición a edades más tardías, aproximadamente a los 30 años, independencia del uso de diabetes en la primera etapa, por lo menos durante los 6 primeros meses, es una entidad todavía bastante desconocida, digamos, teniendo en cuenta que más o menos la cantidad de pacientes que vamos a encontrar LADA va a ser parecida a la cantidad de diabetes tipo 1 puro. Hoy en día se estima que aproximadamente un 8 o un 2% de los pacientes LADA están incluidos dentro de los diabéticos tipo 2, que serían LADA mal clasificados. Eso nos importa a nosotros los clínicos, lo que hacemos adultología, porque en realidad están mezclados con los pacientes tipo 2 y van a requerir un tratamiento diferente, ¿sí? Existen distintas líneas de investigación en marcha que me parece interesante mencionarlas, en donde tenemos ensayos que están finalizados y ensayos en marcha, en donde en esta etapa, que sería una etapa en donde existen visiones de tipo de terapia celular, de terapia antiinflamatoria, de específicas sobre trabajos sobre antígenos y epitopes, sobre combinaciones, terapias inmunosupresoras, terapias sobre linfocitos y demás, que están algunas muy avanzadas y que prometen. Algunas de ellas son de tipo vacunas, algunas son de anticuerpos monoclonales, pero bueno, son promesas y que esperemos que estén lo antes posible.